uno de los meses más hermosos del año. Entonces tendremos varias actividades, varias cosas que seguramente vamos a estar haciendo, compartiendo un buen tiempo para también compartir del Señor, ¿no? Creo que diciembre nos da la oportunidad para poder hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos. Ese nacimiento del Señor Jesús nos permite también hablar del Evangelio. Entonces, esa es la invitación para diciembre. Pues bien, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Realmente es siempre un desafío. No deja de dar carracacá, como dice un amigo por ahí. Pero bueno, le damos gracias al Señor para que podamos desarrollar los versículos que tenemos preparados para el día de hoy. No sé, seguramente hemos escuchado una campaña que la Alcaldía de Bogotá está infundiendo en las redes sociales, en la radio, que se llama Un Segundo Antes. ¿La han escuchado? Les voy a leer qué dice esa campaña. Dice, un segundo antes del golpe, un segundo antes del disparo, ese segundo puede cambiarlo todo. Dice, respira, piensa, detente. Entonces, este mensaje hace parte de la campaña que busca crear conciencia ciudadana sobre la importancia de controlar las emociones y detenerse antes de reaccionar con violencia. ¿Ustedes sabían que 4 de 10 homicidios en Bogotá son por simples insultos, por riñas, por agresiones? O sea, es terrible. Es terrible. Y adicionalmente, pues el secretario de Seguridad adiciona y dice, pensar antes de actuar es salvar vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y la propia. Cuando alguien en intolerancia social atenta contra la vida de otra persona, este hecho de inmediato lo convierte en un criminal. A mí me aterra que tengamos que poner propagandas de estas, porque ¿qué nos está pasando? ¿Cierto? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Antes de ir a nuestro texto base, digamos que esto es a modo de introducción. Si leemos en Mateo 5:22, dice, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, que le diga necio, como lo dice la Reina Valera, quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato, quedará sujeto al fuego del infierno. Es decir, que cualquiera que insulte a su hermano también es catalogado como un asesino, como un criminal. Entonces, a veces podemos quitarle la vida a alguien, no solo de manera física, sino también de manera verbal. ¿De acuerdo? Es complejo y realmente no tendríamos por qué estar haciendo campañas si cumpliéramos uno de los mandamientos que el Señor va a querer compartir y enseñarnos el día de hoy. Adivinen de qué nos va a querer hablar el Señor el día de hoy. Entonces, acá lo que sugiere ese pasaje básicamente es que la raíz de esos abusos verbales, de esa intolerancia que tenemos unos con otros, ¿cierto?, viene de los mismos motivos pecaminosos que son la ira y el odio. ¿Eso me llevan a qué? A matar a una persona. Uy, no, es que no era yo. Y terminé quitándole la vida a una persona. Acompáñenme, por favor, a nuestro texto base para orar. Vamos a continuar estudiando la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 2, versículos 7 al 11. ¿Ya estamos ahí? Si no tiene una Biblia, pida una. Nos dice acá Juan, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo
se manifiesta en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, ¿pero qué? Pero odia a su hermano, ¿todavía está en dónde? En la oscuridad. Es un contraste complejo, ¿no? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Nuestro querido Padre Celestial, queremos primero darte la gloria y la honra a ti como siempre en todo, agradeciéndote, Señor, el que podamos estar reunidos nuevamente en esta mañana, en esta iglesia local, para aprender más de ti, Señor, para fortalecernos en tu palabra, para poder entender, Señor, tu voluntad a través de tus mandamientos. Gracias, Señor, por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien nos dejó ejemplo en absolutamente en todo, Señor. Gracias porque esos pasajes nos hablan justamente de ese amor maravilloso que manifestaste a través de tu Hijo Cristo, Señor. Gracias porque no es posible que digamos que te conocemos o que andamos en la luz, pero que al mismo tiempo estemos odiando al hermano, que seamos intolerantes con las demás personas. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando ya a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, Señor, trayendo a nuestro pensamiento aquellas situaciones en las que seguramente hemos fallado, hemos pecado contra ti, contra nuestro hermano, contra nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, cuando realmente no hemos hecho lo que tú nos has mandado a hacer y es amar como tú nos amaste a nosotros. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, el tema central de hoy justamente va a ser eso de lo que nos está hablando aquí Juan y que justamente conecta de manera maravillosa con el versículo 6. Yo quiero recordarles, veníamos estudiando pues el versículo, la última vez desde el versículo 2, el versículo 1 del capítulo 2 hasta el 6, donde pues de alguna manera veníamos hablando acerca de que el conocer al Señor Jesús pues realmente nos hace obedientes, o si somos obedientes nos hace conocer a Dios o al Señor Jesús. No, primero conocer a Dios nos debe ser obedientes y esa obediencia nos lleva a cumplir con los mandamientos del Señor, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer una sinopsis de lo que era la carta y que lo mencionamos en aquella vez, pues recuerden que en aquella época Juan luchaba mucho contra esos gnósticos, ¿no? Contra aquellas personas que querían dar falsas enseñanzas al pueblo en ese momento. Entonces aquí lo que esta carta hace es reafirmar un poco esa seguridad de la salvación, nos exhorta a vivir los mandamientos del Señor en obediencia, ¿cierto? Y evidentemente como había tanto engaño en esa época, el amor de muchos se estaba apagando, ¿sí? Estábamos siendo engañados, estaban siendo engañados y de alguna manera lo que nos está llamando aquí el apóstol Juan es a que vivamos como luminarias. Nosotros debemos ser luz en medio de esta sociedad que está siendo tan complicada, tan complicada. Entonces, de alguna manera, necesitamos ser muy sensibles a ser muy prácticos en la palabra, porque podemos conocer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero si no aplicamos y no practicamos nos va a dar lo mismo. El título que yo le he puesto al sermón de hoy es Conocer a Dios, evidencias de un amor fraternal. Conocer a Dios, evidencias de un amor fraternal. Entonces, el apóstol Juan procede a ampliar ese pensamiento del versículo 6 que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice la Reina Valera. La nueva versión dice como él vivió. Ahí dejamos la última vez. Él conecta allí. Entonces, vivir como él vivió explica el comportamiento integral.
de cómo vivió el Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Y cómo vivió el Señor Jesucristo en esta tierra? ¿Cómo pensó el Señor Jesús? ¿Cómo se comportó con los que Él compartió, con los que Él escuchó, con las personas que sanó? ¿Cómo resumimos nosotros ese testimonio de vida del Señor Jesús en una palabra? ¿Cuál sería? El amor. O sea, no hay otra palabra con la que podamos describir la manera en cómo vivió el Señor Jesucristo en esta tierra. No hay otra. Amor. El único que vino fue a expresarnos amor. Entonces ese versículo 6, ¿qué debería decir para nosotros? El que dice que permanece en Él debe amar como Él amó. Es una zanahoria muy alta, ¿cierto? Porque es un amor que tenemos nosotros que imitar, sin querer llegar a ser como el Señor Jesucristo, porque vamos en ese proceso de poder llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Es bien difícil amar como Él amó. Entonces, cuando analizamos el versículo 7 y 8, donde pues digamos que el apóstol Juan está hablando de un mandamiento antiguo y de un nuevo mandamiento, ¿será que nos está hablando de dos mandamientos diferentes? Nos está hablando de el mismo mandamiento. Nos está hablando del mismo mandamiento. Sin duda, aquí el apóstol Juan, yo creo que tenía aquí en su pensamiento la ley escrita, como la dice en Levítico 19, 17, 18. Dice, no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de tu pecado. Es para que no te involucres con el pecado de tu hermano. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ven? Es un mandamiento antiguo. Es un mandamiento que ya conocíamos desde antes y que lamentablemente siempre se infringió el mandamiento. Por allá desde los comienzos de la creación, ¿cuál fue el primer asesinato que registra la palabra del Señor? Un par de hermanos, uno que por envidia le quita la vida al otro. Seguramente tuvieron una buena relación en un tiempo, se amaban como hermanos y de alguna manera Caín resultó quitándole la vida a Abel. Ahí se rompió ese vínculo del amor. El caso de David con Betsabé, ahí cometió cualquier cantidad de pecados en contra justamente de ese principio, de ese primer mandamiento que decía, ámese a sí mismo, ¿cierto? Ame a Dios y ame a su prójimo. Es complejo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay muchísimos casos en el Antiguo Testamento que evidentemente van en contravía de ese primer mandamiento que, como les decía, no deberíamos estar haciendo campañas como esta si aplicáramos este sencillo mandamiento. Ame a su prójimo como a usted mismo. Y ahorita ya vamos a ampliar ese concepto. Entonces, aquí el apóstol deja claro que ese mandamiento antiguo no está invalidado, por el contrario, es completamente nuevo, ¿cierto? Por como el Señor Jesucristo nos lo vino a buscar, o nos lo vino a mostrar, perdón, ¿sí? Entonces, en esa época, como Juan luchaba contra esos falsos maestros, contra los gnósticos, porque recuerden que la palabra herejía básicamente se refiere a esa creencia o a esa doctrina que contradice la verdad revelada por Dios y las doctrinas del cristianismo, todo aquello que finalmente nos fundamenta aquí en la palabra. Entonces, en ese sentido, ellos lo que querían era como tratar de abandonar ese antiguo mandamiento, como lo querían ellos ver, y evidentemente lo que buscaban esos falsos maestros era que el que no se montaba al bus de su doctrina, al bus de sus ideas, de sus filosofías, entonces casi que eran odiados por el resto de la gente. Entonces ellos eran un círculo cerrado, podríamos decir que es una secta lo que estaba pasando en ese momento, y Juan lo que estaba haciendo era advirtiéndole a la iglesia de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, claramente los que no abrazaban la enseñanza de esta gente, pues eran señalados
y casi que nos tildaban el al revés, ¿no? Como herejes. Entonces, básicamente estos versos, el 7 y 8, lo que está haciendo Juan es aquí diciendo que ese mandamiento se está refrendando, que ese mandamiento no ha pasado de moda, que el amar al hermano es un mandamiento permanente, que finalmente nos cuesta un montón. Entonces, con la autoridad apostólica con la que Juan tiene en ese momento, pues básicamente él nos dice que ese mandamiento nuevo es el mismo que conocieron desde el principio. Es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, este mandamiento también Juan lo enmarca en que es un mandamiento nuevo, es porque el Señor Jesucristo, por su obediencia, única y exclusivamente por su obediencia, vino a cumplir la ley. Eso hace parte, digamos que de esa primera diferencia. Y luego le dio un profundo más amplio, porque el Señor Jesucristo vino a mostrar un amor que nadie nunca había visto, que es un amor sacrificial. Es un amor donde yo me entrego completamente en una cruz para derramar mi sangre, entregar mi cuerpo molido para el perdón de los pecados del ser humano. Nadie había visto un amor tan grande y en esa época pues seguramente no lo entendieron de esa manera hasta que el Espíritu del Señor les permitió entender que si no hubiera sido por ese amor tan grande, nosotros hoy no tendríamos la capacidad de amar. Y quiero leerles lo que un predicador escribió con respecto al amor que debemos imitar, que es el amor de Cristo. Y dice que la cruz apunta en 4 direcciones distintas para mostrar el amor del Señor Jesús. Entonces dice que el amor del Señor Jesús es suficientemente amplio para incluir a cada ser humano. Es suficientemente largo para durar toda la eternidad. El amor de Dios nunca se acaba. Es suficientemente profundo para alcanzar al pecador más culpable. Y ahí estamos metidos usted y yo. El Señor Jesús nos alcanzó. Y lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Ese es el amor de nuestro Salvador. Es amplio, largo, profundo y alto. Esas son las 4 puntas en las que está mostrándonos la cruz. Y este pues finalmente es el amor nuevo del que está hablando Juan, que no es un amor distinto, que es el mismo amor que nos está mostrando en el Antiguo Testamento y que de alguna manera marca como esa diferencia de la manera en cómo nosotros deberíamos amar. Si vamos nosotros al Evangelio del mismo escritor, del mismo autor que es Juan, si quieren acompáñenme a Juan 13, 34, 35, que es donde justamente el mismo Señor Jesús habla de ese mandamiento como nuevo. Ahí Él nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, ¿qué? Sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Recuerden que en alguna enseñanza anterior hablábamos que nosotros somos embajadores de Cristo, que la única o el único distintivo en el que realmente la gente podría darse cuenta que somos diferentes y que seguimos a ese Cristo, justamente es ese, el amor, el servicio, la tolerancia, todo aquello que finalmente va en contravía de ese mandamiento. Entonces, aquí el Señor nos lo dice, oiga, este mandamiento nuevo, pero no es nuevo. Es la forma en que el Señor Jesucristo nos lo está mostrando para que nosotros mismos también lo hagamos. Y más adelante en esa primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. No hay otra manera distinta. Si el Señor Jesús no nos ha amado primero, es bien difícil que nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia naturaleza, queramos amar al otro, queramos amar al hermano. Entonces, este mandamiento nuevo básicamente hace posible la transformación de un ser humano. Cuando realmente hemos aceptado la cruz de Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a morar a la vida de un creyente, es posible que esa vida nueva se dé y que yo pueda dar amor que antes no podía dar. No es posible.
Entonces, básicamente, estos dos pasajes lo que nos están marcando aquí es la verdad central de la vida cristiana. La prueba de que andamos en la luz no es el conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios. Muchos nos jactamos, o muchos se jactan, de decir que yo me conozco la Biblia del Génesis al Apocalipsis, y le refutan a la gente y no, y ta. Pero de amor, cero. Nanay. Entonces no somos coherentes, ¿de acuerdo? Si no practicamos el amor hacia el hermano, no estamos viviendo realmente como Dios dice que lo hagamos. Versículo 6. Si digo que permanezco en la luz, si permanezco en Cristo, pero odio a mi hermano, estoy todavía viviendo ¿en dónde? En la oscuridad. Eso es lo que tenemos que evaluarnos. Eso es lo que tenemos que evaluar. Y debido a este nuevo mandamiento es que sigue Juan con el versículo 9. Que el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Es debido a ese nuevo mandamiento y a ese llamado de andar en amor que el apóstol Juan finalmente termina diciendo, oiga, si usted dice que está en la luz, pero odia a su hermano, está en la oscuridad. El que afirma que está en la luz, esta es una afirmación bien compleja porque nos pone como creyentes en los más altos estándares de comportamiento como creyentes por causa del conocimiento de Dios. ¿Usted no le ha pasado que le dicen, oiga, pero ese no es cristiano? ¿Ese no es el que dicen que es hijo de Dios? ¿Ese no es el cristianito? Cuando como lo andan señalando a uno, ¿cierto? A ver, este cómo habla, este cómo piensa, a ver, este qué hace en esta situación, ¿sí? Nos ponen en un estándar bien complicado porque es nuestro testimonio el que habla de nuestra relación con Dios. Cuando el texto dice el que está en la luz, habla propiamente de ese ser interior, de esa relación, de esa comunión que yo tengo con el Señor. Entonces, el texto aquí lo que quiere poner es el amor por encima de todo conocimiento, de cualquier título que usted tenga, de cualquier ministerio que usted tenga. El amor está por encima de todas estas cosas y a veces, infortunadamente, todas estas personas que de pronto tienen muchos títulos y tienen de pronto algunos cargos muy importantes, inclusive en la misma iglesia del Señor, se vuelven intocables, son inaccesibles. Entonces pareciera que el amor allí se diluye de una manera un poco compleja. Entonces, aquí cuando nosotros afirmamos que odiamos al hermano y que estamos en tinieblas, aquí no podemos pensar que hay un estándar medio. Aquí no podemos pensar que hay esa escala de grises. O estoy en la luz o estoy en la oscuridad. Y yo quiero que ampliemos un poquito esa definición de odiar al hermano, porque esa palabra es fuerte, ¿cierto? Yo venía hablando ahorita con Juan y yo le decía, cuando tú odias a alguien, como que incluye eso. Entonces él me da unas ciertas palabras. Y es duro porque dice, yo te odio. ¿Y qué encierra esa palabra? Yo buscaba finalmente una definición y dice que odiar al hermano significa sentir una aversión intensa, ese aborrecimiento hacia otra persona, es sentir antipatía o enemistad profunda hacia un hermano o hacia alguien que está a mi alrededor, a menudo acompañada de un resentimiento y de un deseo de que le vaya mal a otra persona. ¿Usted nunca le ha deseado mal a alguien? Ojalá que cuando vaya bajando las escaleras se atropelle así. Ojalá que se tire esa evaluación para que pierda el... Es complejo porque a veces tenemos esos sentidos de odio hacia otras personas que digo, venga, pero ¿de dónde nacen ese tipo de situaciones? Entonces, estas personas que le desean el mal a otros, si usted las analiza, suelen ser personas que son amargadas, que son frustradas, que inclusive tienen algunos complejos, inclusive están insatisfechas con su propia vida.
Entonces, cuando alguien tiene un éxito, alguien tiene un logro, automáticamente, ¿qué viene? La envidia, ¿no? Resultan ser como esas pérdidas, esos logros de otras personas resultan ser pérdidas para estas personas. Entonces, básicamente, la manifestación del odio, podemos hablar que son esas críticas constantes. A veces yo termino criticando a otro y eso hace parte de la manifestación del odio. Cuando usted critica a otra persona, cuando usted se burla de otra persona, porque usted está denigrando muchas veces la integridad de ese ser humano. La envidia sobre los logros del otro, el desprecio, los desaires, ¿cierto? El rencor, el desprecio, el tener esa hostilidad permanente hacia la otra persona. En las oficinas pasa mucho, ¿cierto? Peor cuando pasa en la familia y también cuando nos pasa en la iglesia. Hay que analizarnos si realmente estamos viviendo en las tinieblas o estamos viviendo en la luz. Entonces, cuando alguien está en la luz, está capacitado ¿para qué? Para amar. ¿Y quiénes están en la luz? Los que están conectados a la vid. Los que permanecen en Cristo están en la luz. Si yo me desenchufo, voy a empezar a andar nuevamente como chueco, ¿cierto? Con mi antigua naturaleza muchas veces, ¿cierto? Empiezo a apagarme. Empiezo a caminar como Dios no quiere que caminemos. Pero el que está en la oscuridad, evidentemente nunca va a tener la capacidad de amar porque sus ojos están enceguecidos. Está pensando en sí mismo. Nunca está pensando en el beneficio del otro. Entonces el apóstol Juan, a través del versículo 10, se va a dedicar a explicar de manera contundente y necesaria que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Ese es el versículo 10. Dice, oiga, si usted está en la luz, si usted ama a su hermano, pues hombre, no habría nada que lo hiciera tropezar. Y eso nos lleva a que este versículo nos arroja dos preguntas. ¿Será que el texto nos está diciendo que el verdadero creyente no hace caer a nadie? Podría ser. O nos está diciendo que él no tropieza porque está en la luz. Cuando usted está en su casa, 8 de la noche, y de repente, ¡puf!, bajonazo de luz, automáticamente ¿usted qué hace? Quietos. ¿Sí o no? A ir a buscar ¿qué? La linterna, la vela, lo que sea. Pero no es posible que usted siga caminando de manera normal en la casa porque se tropieza con la silla, con la mesa, con la pared, así sea su casa. Pero el que no está en la luz sigue caminando y se tropieza y se pega, hace caer al otro. Entonces, bajo estas dos preguntas podemos concluir que en efecto esas dos preguntas hacen parte de la realidad de ese texto. Porque si en realidad la persona está en la luz, mostrará cuidado para sí mismo y para con los demás. Va a estar pensando en el otro. ¿Sabe cuál es la persona que usted más ama en la vida? A usted mismo. Usted es la persona que más ama en la vida, ¿no se da cuenta? Usted se levanta, se arregla, se viste, quiere estar bien, evita comer cosas que le caigan mal, ¿sí? Le gusta lucir súper. Usted es la persona que más ama en esta tierra. Y fíjense que el rasero que nos está poniendo el Señor Jesús, si usted se ama como se ama, sea capaz de esa misma manera, ame al otro. Entonces es contradictorio. Si yo llego a quitarle la vida a otra persona, entonces podría llegar también a quitarme yo mismo la vida. Como lamentablemente ha pasado en muchos casos en la familia, ¿no? El tipo que resulta matando a su esposa por ira, por celos, y él mismo luego resulta suicidándose, ¿no? O sea, es un tema bien complejo. Entonces, en ese sentido, el creyente que camina en la luz está mostrando que tiene una intimidad con su Señor. Y siempre lo hemos dicho, aquí el tema es de una relación con su Señor.
Si usted no se está relacionando con con su Salvador, pues va a ser bien difícil que usted pueda manifestar lo que su Salvador quiere que manifieste. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, aquí lo que nos da este pasaje es que podamos desarrollar permanentemente ese carácter que el Señor Jesús quiere que nosotros manifestemos, ese carácter del amor. ¿Mm? Y evidentemente poder ponerlo en práctica. Si vamos a Marcos 12, del 28 al 31, ¿qué nos dice? Marcos 12, 28 al 31. Dice que uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo que Jesús había contestado, preguntó, ¿de todos los mandamientos, cuál es el más importante? Y Jesús contestó, el más importante es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y luego qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo mandamiento. Era la respuesta que el Señor Jesús le estaba dando a este hombre de los maestros de la ley. Sí, no hay otro mandamiento más importante que estos. Nosotros vamos también a ver el fruto del Espíritu Santo, es amor, paciencia, paz, benignidad, siempre arranca con el amor. O sea, el amor realmente es un tema que debería estar en el corazón de cada creyente. Pero acá dice una frase y dice, ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿qué significa amar a otro como a nosotros mismos? Pues la regla de oro, ¿no? Haga con otros como quisieran con ustedes. Esa es la regla de oro. No hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti. Eso es como el chino montador en el colegio, ¿no? El que le quería pegar a todo el mundo y se la montaba a todo el mundo, pero cuando le pasaba a él, ahí sí no le gustaba, ¿sí? Entonces es sencillo, es la regla de oro. Sin embargo, hay algo más profundo que este mandamiento y es el amor que viene de Dios. Aquí yo tengo que entender que la fuente de ese amor verdadero, para que yo pueda realmente amar a mi hermano, viene del Señor, viene de Dios. Hace 8 días Ovidio nos hablaba de que somos hijos de Dios, ¿se acuerda? Y que debemos creernos que somos hijos de Dios, que tenemos los beneficios de ser un hijo de Dios, que tenemos la herencia de ser hijos de Dios. Y cuando yo soy un hijo de Dios, también tengo la capacidad, porque recibí el amor de Dios, de poder manifestar el amor de Dios a otras personas. Entonces la compasión y el amor inmerecido, que eso se llama gracia, que la recibí usted y la recibí yo, porque no lo merecíamos, créanlo, créanlo que no, que el Señor Jesucristo muriera por nosotros en la cruz, realmente eso nos conmueve, a que realmente nosotros como hijos de Dios caminemos como Él quiere que caminemos. Cuando nuestro amor por Dios crece, también crece el amor por el otro. Porque a veces yo digo, no, yo amo a Dios, pero vuelvo y juega. No soy capaz de tener una relación correcta con mi esposa, una relación correcta con mis hijos. Siempre nos la pasamos de pelea en pelea. Y uno dice, venga, pero ¿qué nos está pasando? Algo no está conectando allí en ese sentido. Entonces, cuando nosotros tenemos esa libertad para amarnos, cuando conocemos nuestras propias imperfecciones y entramos a corregir esas imperfecciones, pues finalmente vamos a poder empezar a gozar de eso que el Señor ya nos dio, que es el fruto del Espíritu Santo del que les hablaba ahorita. Entonces, si nosotros quisiéramos verlo en un ciclo, ¿cierto?, que nos capacita para amar a otros, tendría este orden, y es, primero, recibimos el amor del Señor. 2, nos amamos a nosotros mismos. 3, amamos a los demás. Y fíjense cómo lo expresa Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 3 al 4, que es bien complejo, ¿eh? Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien,
con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses del otro. Miren tan bonito ese pasaje. Lo que pasa es que a mí nos cuesta entender que yo por qué voy a tener que reconocer que el otro es más que yo, que el otro es superior que yo. Entonces ahí sale don orgullo a relucir en la vida de los mismos creyentes. Este pasaje es contundente. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por el interés del otro. Eso se llama servicio. Eso se llama servir al hermano. ¿Mm? Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, nos dice el versículo 11. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Esta es sin duda una fuente de condena muy difícil. Hay el mismo o la misma persona que está viviendo esta situación, que está viviendo en la oscuridad, se está condenando a sí misma. Especialmente porque aquí Juan, ¿a quién está hablando Juan en esta carta? ¿A los incrédulos o a los creyentes? A los creyentes, hermanos, a los creyentes. Entonces por eso se vuelve tan complicado porque aquí no le está hablando a los incrédulos antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Aquí le está hablando a quienes ya conocieron al Señor Jesucristo, los que supuestamente ya nacieron de nuevo. ¿Usted ya nació de nuevo, hermano? ¿Usted ya ha manifestado esas muestras de que en efecto hemos nacido de nuevo? Primera de Juan 3:14, una página adelante dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos nacido de nuevo en que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. En el que no ama a su hermano permanece en la muerte. ¿Pero a qué muerte se refiere aquí Juan? A la muerte espiritual. A la muerte espiritual. Entonces, cuando uno quiere hablar del amor, pues hay primeras de Corintios 13, hay muchos pasajes que nos hablan del amor, pero aquí estamos hablando del amor en el contexto en cómo Juan en su primera carta lo está queriendo expresar a los hermanos de esa época. Para hablar del amor podríamos tomarnos un año completo, porque es maravilloso, porque esa es la esencia del Señor. Pero acá lo que nos está haciendo el llamado Juan, como lo escribía en esos primeros versículos que veíamos, el 7 y el 8, es que tenemos que desempolvar ese supuesto antiguo mandamiento que sigue vigente hoy para nosotros. Hoy está muy revaluada la palabra amor. Yo amo el vaso de agua, yo amo la tablet, yo amo el computador, yo amo a mi mascota, yo amo a mi suegra, eso sí es verdad, yo amo a mi suegra. Y entonces es bien complejo porque hoy amamos cualquier cosa. Entonces esa palabra amor, en la esencia en que el Señor realmente nos la manifestó, se ha venido diluyendo, se ha venido diluyendo. Y entonces es bastante complejo. Entonces, aquí básicamente quiero, ya para ir cerrando, es de qué formas prácticas, porque vuelvo y repito, esto tiene que ser un tema práctico, podemos amar al otro. De qué forma realmente podemos expresar al otro. Entonces, si usted quiere expresar amor a otro, primero, ore. Pídale al Señor por aquellas personas que de pronto se le dificulta expresar amor, aquellas personas que son de pronto difíciles, porque todos somos un mundo completamente diferente, todos. Entonces, con aquellas personas que más nos cuesta justamente tratar, es a las que más amor debemos darles. ¿Sí o no? Al jefe, al compañero de trabajo, ¿sí? De pronto a su esposo o a su esposa, a un hijo rebelde. Es difícil, porque eso es de aplicar. Aquí lo importante es que no vayamos con nuestras propias fuerzas, porque nuestro amor es completamente limitado. O sea, el amor del ser humano es limitado. Aquí tenemos que llenarnos del Señor
para que realmente podamos dar ese amor verdadero a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, hay un punto importante y es, trata a los demás con bondad. Con bondad. A veces despreciamos a las personas. De pronto porque viven en la calle, de pronto porque es la persona que por su trabajo tiene que estar de pronto limpiando las calles de la ciudad, de pronto porque es el mesero o el vigilante. Mis hijos me molestan porque yo saludo a todo el mundo y busco saludarlo por su nombre, ¿no? Yo busco a ver dónde tiene el nombrecito. Hola María, hola. Dice, pero papá, tú sí eres más saludable que el Alcacelser y tal. Pero es tratar a la gente con bondad. Y eso hace que la gente también nos vea, oiga, ¿viste? Como tan raro este, ¿no? Recuerden que estamos representando al gran jefe. Usar palabras que sean amorosas, que no tildemos a la gente o tachemos a la gente con palabras que de pronto los hagan sentir mal. Tratar a la gente con bondad o a su hermano con bondad es tener paciencia con el otro, cosa que a veces no tenemos, ¿sí o no? Somos muy impacientes, pero una forma de manifestar amor es sea paciente. A veces las espositas son aceleradas, ¿cierto? Entonces tenemos que ser pacientes los esposos, porque todos lo quieren para allá y nosotros estamos en otra revolución distinta, en otro cambio diferente, ¿cierto? Entonces una forma de mostrar amor es ser pacientes con el otro. Intente entender las razones que tiene la otra manera del por cómo se comportó. Hay gente que a veces termina explotando con uno, ¿no le ha pasado? O sea, yo fui como la canequita de basura por la situación que le acaba de pasar, ¿sí? Entonces yo recibí toda esa basurita y yo le digo, pero ¿y usted qué le pasó? Entonces termino yo enganchándome con esa otra persona también, perdí yo la paz, no fui testimonio, ¿cierto? En lugar de decir, ven, siéntate, hablemos, ¿qué te pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? No, que automáticamente el fosforito se enciende y salimos nuevamente a pelear. Entonces se sale esa naturaleza vieja que tenemos. Y evitemos las acciones ásperas. La misma palabra nos lo dice. No seamos ásperos con las esposas, ¿cierto? No seamos ásperos con las personas. Entonces, démosle un trato de bondad al prójimo, al próximo, al que tiene usted ahí. Extendamos, como un segundo punto, una mano de ayuda cuando veamos que otro la necesita. A veces vemos y vamos por la calle y ¡pum! Se tropezó una persona y se cae y yo, venga, vamos, o sea, levantemos la persona. Bueno, uno en Bogotá piensa que lo van a atracar, ¿no? Porque dice, no, mejor no ayudo. O veo que están robando a alguien y dijo, no, mejor no me meto porque de pronto resultó, ¿sí? El buen samaritano, ¿se acuerda del buen samaritano? Ese es el mejor ejemplo. Lo vio tirado, golpeado, casi moribundo. Y mucha gente de la iglesia siguió derecho. ¿Y quién fue el que lo atendió? El que menos se imaginó la gente que podía atenderlo. Era el samaritano. Alguien que no era de su propia región. Y pagó de su bolsillo y lo llevó allá a una posada y lo atendieron, ¿cierto? Así es la forma en que nosotros tenemos que actuar para con otros. Tener empatía. Es una palabra que utiliza, tampoco empático ese man, ¿cierto? A veces hay gente que se la pasa tomando limonada todo el tiempo. Son limoncitos, ¿sí? Esa cara así de, seamos empáticos con el otro. No juzguemos de forma automática. Ese juzgar al otro también hace parte del odiar al hermano. Entonces no juzguemos de manera rápida. Aquí lo que nos dice es, pongámonos en el lugar de la otra persona para entender su situación. ¿Cuál es su tristeza? ¿Cuál es su frustración? Venga, ¿qué le pasa? Porque acuérdense que esto es un hospital, ¿no? O sea, a veces llegamos con muchos ayayáis. Si el Señor a veces nos utiliza, a veces la gente termina contando, yo ese tipo no lo conocía, resultó contándome unas vainas que... Y ahí el Señor empieza a ayudar a esa persona a través de quienes nosotros solo somos las manitas, los brazos del Señor. Eso hace parte del amor práctico.
Oiga, ¿ustedes acostumbran a dar segundas oportunidades? No, ya no se la vuelva a perdonar porque donde me la vuelva a hacer, ¿acaso es que Dios no es un Dios de segundas oportunidades? Caemos, caemos, caemos. Sí que tiene paciencia el Señor con nosotros. Y nosotros no tenemos paciencia para con nuestro hermano. ¿Se acuerda de aquel tipo que le estaba debiendo plata al rey? Y le insistió tanto y le insistió tanto que el rey le dijo, bueno, te condeno la deuda. ¿Y qué hizo este tipo cuando salió del palacio? Ahí cogió de la oreja al tipo que le estaba debiendo plata y hasta que no me pague se lo metió a la cárcel y tal y pascual. Y luego se entera el rey y dice, venga hermano, pero te acabo de perdonar la deuda, tú no fuiste capaz de hacer lo mismo con tu hermano. A veces nos cuesta dar segundas oportunidades, pero recordemos que Dios no se va a cansar de darnos segundas oportunidades siempre que caemos, siempre que pecamos. Acordémonos de eso. Y llenémonos cada día del amor del Señor. Todos los días tenemos que respirar, así como llenamos los pulmones de aire, tratemos de llenarnos del amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con su palabra. Recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. A veces, de pronto pasan días y no nos acordamos de la cruz de Cristo, de que fuimos redimidos, de que fuimos comprados con sangre, de que tuvimos un precio, de que esa salvación tuvo un precio. A veces no nos acordamos de eso. Entonces no olvidemos que por sus propias fuerzas, por nuestras propias fuerzas no podemos amar. Aquí lo importante y es que tengamos en cuenta que Él nos capacita. Seamos buenos estudiantes, ¿sí? Seamos enseñables. El Señor nos capacita para poder amar. Y finalmente, pues, el Señor nos mostrará nuevas formas, incluso ingeniosas, para poder amar al otro. Entonces, es muy lamentable de verdad que a veces en las mismas familias hayan odios. Yo conozco hermanos que dicen, no, yo no hablo con mi hermano hace 15 años porque tuvimos un altercado y tal. ¿En serio? Y así hay familias, no se hablan. Por allá llegan es al funeral ya cuando se murió el hermano y dice, oiga, qué embarrada. Lástima que no tuve la capacidad de dar yo el primer paso para ir a perdonar o para pedir perdón. Entonces, el amor en sus múltiples formas, en su multiforme gracia, yo lo puedo aplicar de mil maneras, pero no se puede quedar aquí en la Biblia únicamente o en el escrito o en el bolsillo. Yo necesito ser capaz de poder dar amor y es en las pequeñas cosas, es en las pequeñas cosas en las que debemos ser capaces de dar amor. Entonces ya para concluir, pues básicamente Juan, en esos pasajes desde el 7 al 11, no ofrece términos medios. ¿O será que sí? Eso es como la señorita que está medio embarazada. Mañana sí, pero pasado mañana no. O la señorita está embarazada o no está embarazada, ¿cierto? O sea, aquí no hay términos medios. Entonces, la vida cristiana es una existencia en dos aspectos. O estamos viviendo en la luz o estamos viviendo en la oscuridad. Hagan ustedes ese análisis interno allí, ese acto de conciencia para saber usted dónde está viviendo hoy. El mandamiento del amor es antiguo, pero en su ejecución es la nueva y única evidencia visible de que la luz de Cristo ya está alumbrando ¿en dónde? En nosotros. Cuando yo digo que vivo en la luz es porque tengo la lámpara encendida todo el tiempo y que estoy con los radares puestos para saber dónde es que el Señor me quiere utilizar. De que evidentemente
las tinieblas ya no triunfan sobre nosotros. Van a llegar momentos complicados, seguramente sí, que nos vamos a ver como en tinieblas, ¿no? Como entenebrecido el lugar. Pero el Señor ya nos rescató, no se olvide de eso. El Señor ya nos rescató. ¿Mm? El apóstol Juan nos confronta con una verdad poderosa y es que no se puede separar el conocimiento de Dios de la obediencia de Dios, que era lo que veíamos en los versículos anteriores. No podemos separar el amor de Dios o el conocimiento de Dios con la obediencia. Y esto es un mandamiento. El amar al otro es un mandato. Cuando usted no lo hace, está pecando ¿contra quién? Contra el Señor. Eso es lo que está pasando en este momento. Quien realmente ha nacido de nuevo, quien ama y permanece en Cristo, vivirá una vida transformada conforme al camino que el Señor le ha trazado. Entonces, un par de preguntas para terminar y es, ¿cómo se evidencia tu relación con Dios respecto a los demás? ¿Cómo mostramos a Cristo a los demás? ¿Cómo se evidencia que tú tienes una relación con ese Dios con respecto al entorno en el que tú vives? ¿Estás obedeciendo su palabra o solo te sabes de memoria algunos versículos de esa palabra? Uy, yo me sé Juan 3:16, pero también me sé Mateo 20:400, no, ese no existe, 24, pero también me sé primera de Juan 3:14, ¿sí? Entonces nos sabemos muchos versículos para la hora del té. No somos cristianos que practican la palabra del Señor. Entonces, los dejo con esas preguntas. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con este mandamiento, porque es que este mandamiento no es de cada 8 días, o lo voy a practicar el lunes, el miércoles, el viernes. No, este es el mandamiento permanente. ¿Sí? Y todos los días, y lamentablemente con quienes más peleamos son con los de la casa, porque son los que vivimos todo el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Entonces el altercado con el hijo, pero con la esposa, con la mamá, con la suegra, ¿sí? Entonces tratemos de trabajar un poquito, pidámosle al Señor que nos ayude a que podamos cumplir este mandamiento. O estos dos, ¿no? Amar al Señor y amar a su prójimo como a usted mismo. Padre, queremos darte gracias nuevamente, Señor, porque pones tu palabra, Señor, a nuestra disposición para podernos fortalecer, para podernos guiar, para que podamos tener luz en el camino. Padre, gracias porque el que dice que permanece en la luz y odia a su hermano está en tinieblas. Padre, ayúdanos a que podamos reconocer cuando estemos andando en tinieblas, Señor, que podamos pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, que podamos dar una segunda oportunidad a mi hermano, a mi esposa, a mi amigo, a mi hijo, cuando tengamos que hacerlo, Señor. Quita todo rencor, todo orgullo, todo aquello, Señor, que no nos deja amar de la manera, Señor, como tú nos amaste a nosotros. Nos cuesta, Padre, nos cuesta muchas veces amar a aquellas personas que de pronto no nos caen bien o que de pronto nos han hecho algo malo, que de pronto nos han ofendido, que nos han insultado, Señor, nos cuesta. Pero tu palabra nos dice, Señor, que no es con nuestro propio amor, sino con el amor que tú ya nos demostraste a través de la cruz de Cristo, el amor que el Espíritu Santo nos permite dar, porque Él es el que ha transformado nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a cumplir este mandamiento, Señor, con los que nos rodean, para que se puedan dar cuenta, para que sea una evidencia de que en efecto somos tus discípulos, Señor, que en efecto hemos conocido el amor de Dios a través de la cruz del Señor Jesucristo. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por nuestra iglesia local, Señor. Darte gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar expuestos a tu poderosa palabra y podernos reunir cada 8 días, Señor, para edificarnos los unos a los otros. Recibe toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.